Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En breves momentos vamos a iniciar. En este momento me estoy conectando con nuestra ponente para que también pueda ingresar porque está presentando inconvenientes con su laptop. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. En estos momentos vamos a iniciar con nuestra segunda sesión de clase y también los invitamos a que puedan seguir nuestras redes sociales a @capacitacioneslatam.oficial, tanto en Facebook como en TikTok. Y en estos momentos, muchos de ustedes tal vez se preguntarán o han participado en nuestros diferentes talleres, precisamente sobre el consorcio institucional Holding 7.5, quienes también tienen precisamente las siguientes escuelas: SPED, Accedu, Olympia Plans, Latam y Gestores. Y si ustedes están participando en alguna de ellas, de igual forma, sean bienvenidos para que de esta forma también puedan tener todo el conocimiento necesario. Ahora estoy compartiendo en estos momentos en pantalla nuestros diplomados que actualmente estamos brindando, se encuentran vigentes. Si alguno de ustedes necesita información con respecto a alguno de ellos, en estos momentos yo voy a estar atento a través del grupo para poder ayudarlos. Ahora, para poder comenzar, les voy a compartir en estos momentos un video referencial sobre nuestras oficinas donde ustedes también pueden acercarse y retirar precisamente su certificación de este taller. ¿Sí? Aquí va el video, por favor. Chicos, ¿se logra escuchar el video, por favor? A ver. Parte Ahora sí. creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Bien, chicos, perfecto. Entonces ya conocen un poquito más acerca de nuestra institución y de igual forma nuestras oficinas presenciales para que ustedes, si desean, puedan acercarse para de esta forma recoger su certificación. Ahora en estos momentos le voy a dar el pase a nuestra ponente para que pueda continuar con la segunda sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por el pase, muchas gracias a nuestro coordinador. Qué gusto reunirnos. ¿Cómo están? Bienvenidos esta tarde. Estamos en nuestra sesión número 2 y vamos a continuar ya con el tema de lo que es la intervención como tal. Vamos a compartirles, por favor, estas diapositivas de hoy. Vamos a ver. Y bueno, como les estaba comentando la clase pasada y les decía, ¿no? Que las invitaba a estar presentes en nuestra sesión, puesto que vamos a conocer un poco de los componentes del lenguaje para hacer una intervención adecuada. Y estas estrategias de intervención van a partir del conocimiento de las características del niño, de conocer la condición y conocer el lenguaje como tal, de una manera estructurada para que puedan realizar una intervención que sea adecuadamente programada. Entonces, por ese lado, para mí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, entonces, bienvenidos a nuestra sesión, a nuestra segunda sesión.
vamos a conversar sobre las estrategias de intervención en niños con trastornos del desarrollo del lenguaje TEL. Quisiera que me comenten, por favor, ¿han estado en la clase pasada? Coméntenme ¿qué recuerdan de lo que estuvimos conversando la sesión pasada? ¿Qué recuerdan de lo que estuvimos conversando? ¿Qué recuerdan de todo lo que hemos estado hablando en relación al trastorno del desarrollo del lenguaje según el DSM-5? Coméntenme, por favor, coméntenme. ¿Hay algún punto? Cuéntenme en el chat de Zoom. ¿Hay algún punto que ustedes recuerden, que quieran resaltar? ¿Recuerdan qué era el trastorno del desarrollo del lenguaje? ¿Recuerdan en qué categoría estaba? Hemos hablado según el DSM-5, hemos visto qué nos decía el DSM-4. Ahí me comentan quienes han estado presentes en la sesión 1. Bien, entonces, ahí los voy a leer, los voy a leer. Ajá, que está dentro de los trastornos de la comunicación. Exactamente, Anita. El trastorno del desarrollo del lenguaje está en la categoría dentro de los trastornos de la comunicación. ¿Y los trastornos de la comunicación en qué categoría están? Están dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, para que ustedes lo ubiquen dentro del DSM-5. Ustedes lo puedan ubicar y puedan también leer los indicadores si en algún momento es necesario para ustedes. Igual yo les invito mucho al diplomado que vamos a tener en terapia del lenguaje, que en realidad vamos a ir ampliando el conocimiento no solo para trabajar con los trastornos del desarrollo del lenguaje, sino también para trabajar con todas las condiciones donde se ve alterado el lenguaje. Bien, aquí estoy leyendo a su compañera, ajá. El trastorno de desarrollo del lenguaje, para recordar, está dentro de los trastornos de la comunicación y los trastornos de la comunicación están dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo relacionado a la parte del abordaje y la intervención, pero esto parte de conocer los componentes del lenguaje para trabajar el lenguaje. ¿Por qué? Porque si no, simplemente se está trabajando un poquito de algún componente o quizás el habla, pero no del todo, ¿no? Entonces, el niño desde que nace es un ser social. De allí la estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el lenguaje. ¿Qué produce el lenguaje? Produce cambios en las estructuras y mecanismos cognitivos y el lenguaje juega un rol importantísimo al llevar a los niños y niñas hacia nuevos niveles de operaciones cognitivas, tales como memoria, formación de conceptos, categorías y la comprensión de las intenciones de los otros. Ahora, es importante que diferenciemos qué es comunicación, qué es lenguaje y qué es habla. Y para esto tenemos un ejemplo que utilizo mucho, que es el de pensar en el bebé recién nacido. El bebé recién nacido no habla todavía, pero va a hablar alrededor de los 12 meses. Pero su lenguaje es una capacidad que tiene, que la va a ir desarrollando. Primero el lenguaje comprensivo, después el lenguaje expresivo. Y vamos a tener en cuenta también que en el caso de la comunicación, el bebé recién nacido que todavía no habla, se comunica. Es decir, llora y sabemos que tiene hambre, que tiene frío, que tiene sueño, que tiene sed. Entonces, quiero que se den cuenta de que es diferente el habla de la comunicación del lenguaje. La comunicación como capacidad de expresar deseos, experiencias y vivencias. Lenguaje, habilidad humana que desempeña importantes funciones. Cognitivo, social y de comunicación. Y habla, facultad de producir los sonidos de una comunidad que da forma al idioma. Hasta ahí, entre lo que es comunicación, lenguaje y habla, ¿hay alguna duda y alguna pregunta? Se entiende que son diferentes, ¿no? Con este ejemplo del bebé recién nacido, ¿no? Que todavía no habla, que va a hablar alrededor de los 12 meses, pero que se comunica a través del llanto. Entonces entendamos que comunicarse no necesariamente es solamente a través de hablar. También nos comunicamos a través de señas, de gestos, de imágenes. Entonces, hasta esta primera parte, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Está todo clarito?
¿Dudas, preguntas? ¿Todo clarito? Ya, recuerdan que la clase pasada justo estábamos conversando sobre el casito de esta niña de 7 años, vimos una muestra de lenguaje, hablamos un poquito del retraso del desarrollo del lenguaje, que se confundía mucho con el TEL. Entonces, aquí a continuación les quiero mostrar esta partecita para seguir ampliando el tema en relación al TEL. Vamos a ver esta partecita donde diferencia el retraso simple del lenguaje del trastorno del lenguaje. Mismos. O sea, cuando un niño llega con 3 años a consulta o con 2 años y medio y sus papás nos dicen, mi niño no habla, o nos la derivan de un cole, una guardería o el pediatra porque el niño no habla, los aspectos del lenguaje que están afectados en ambos casos son los mismos. ¿Qué quiere decir? Puede estar incluso afectada también la comprensión, aunque y además es difícil de evaluar, ¿no? Porque como no tiene, si tiene un retraso, no tiene lenguaje, nos cuesta mucho más evaluar, ¿no? Entonces, los aspectos que tienen de lenguaje afectado serían, pues, fonética, fonología, morfosintaxis y semántica. Y el trastorno del lenguaje, igual. ¿Cómo podríamos hacer un diagnóstico diferencial para saber si es un trastorno o un retraso del lenguaje? Si ese niño empieza las sesiones de logopedia y estimulación del lenguaje con 2 o 3 años y llega a los 6 años y sigue teniendo esas mismas dificultades. Aquí ella explica un poco que si el niño empieza la terapia, digamos, vamos, ella lo pone como desde los 3 años, pero ustedes pónganlo más temprano, que empezó la terapia a los 2 años, al año 8 meses, y a los 3 años, 3 años y medio, las dificultades persisten, y no se ha nivelado, no estamos hablando de un retraso, menos de un retraso simple del lenguaje, ya estaríamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo, que podría ser TEL o podría ser otra condición que también afecte el lenguaje, pero lo que yo quiero que noten que un retraso como tal es un retraso y ayer, sí creo, ¿no? Ayer viernes, ¿no? Vimos la gráfica donde estaba pues el niño con TEL, el niño con desarrollo normal, el niño con retraso del lenguaje, que llegada a una edad, ya para los 5 años, se nivela, ¿no? Al desarrollo típico, porque es un retraso. Esa parte quiero que la comprendan. Persisten en el tiempo, estamos hablando de un trastorno del lenguaje. Para corroborarlo, a partir de los 4, para diagnosticar a los 5, o sea, ahora ya se puede diagnosticar un trastorno del lenguaje a los 5 años, tendríamos que hacer una evaluación y es lo que vamos a ver hoy. El único test que puede evaluar y que está reconocido como para emitir un diagnóstico es este test, que es el CEL5. Con el CEL5 es con el único test porque tiene puntuaciones, o sea, porque es cuantitativo a nivel de puntuaciones escalares, puntuaciones típicas, o sea, nos da un puntaje para poder determinar dónde se encuentra este niño, ¿no? En su desarrollo del lenguaje. Los demás test con los que contábamos hasta ahora, como el PLON-R, son simplemente test con los cuales podemos hacer una predicción o ver un poco qué aspectos del lenguaje están más afectados, pero no podemos emitir un diagnóstico, por ejemplo, con un PLON-R, ¿vale? Para hacer un diagnóstico del lenguaje. Tendríamos que utilizar el SELF y aparte del SELF, el WIS 5. ¿Vale? Con esos dos test sí que podríamos dar un diagnóstico de trastorno del lenguaje a los 5 años. Si no tenemos test, lo que os decía, si ese niño ha tenido una reeducación, una estimulación en el lenguaje desde los 2-3 años y tiene 6 años y siguen persistiendo las mismas dificultades, estamos hablando de un trastorno del lenguaje. ¿Vale?
A ver, trastorno del lenguaje. Las dificultades son persistentes en la adquisición. Aquí explica ahora qué serían los indicadores para darnos cuenta del trastorno del lenguaje. Esto lo vimos una parte también en la clase pasada. Yo se los expliqué, pero ahora como para que recuerden las personas que recién están ingresando a esta conferencia y luego continuamos con el tema de los componentes del lenguaje para la intervención de estas dificultades. Y uso del lenguaje. El vocabulario es reducido. Estructura gramatical limitada. Dificultades en las reglas gramaticales, género, número. Deterioro del discurso, como vimos en la muestra de habla al principio de la sesión, ¿vale? La capacidad para usar vocabulario y conectar frases para explicar o describir un tema, sucesos o una conversación. Las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para su edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz. ¿Ves aquí que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz? No quiere decir que sea un trastorno de la comunicación, pero sí tiene problemas con la comunicación. Incluso a veces esa frustración, ¿no?, que les causa el que no le entiendan o que no entiendan lo que le queremos decir, pues llega, lo que llegan a hacer muchos de estos niños es hablan menos, inician un poco las conversaciones con sus iguales o con los adultos, porque algunos ya están cansados, ¿no?, de ese no entiendo lo que me estás contando, repítemelo otra vez, ¿vale? Luego los logros académicos o desempeño laboral, ¿vale? Están las primeras fases del desarrollo, cuando empieza a desarrollarse el lenguaje, y no se produce por ninguna discapacidad sensorial, auditiva o neurológica, ¿vale? En cuanto al término específico, como os comentaba, es debido a que los problemas que presentan los niños con trastorno del lenguaje no conciernen únicamente al lenguaje, ¿vale? Por eso el DSM-5 habla de trastorno del lenguaje o trastorno en el desarrollo del lenguaje, ¿vale? O sea que a partir de ahora hablaremos de trastorno del lenguaje o trastorno del desarrollo en el lenguaje. A ver, un segundo. Lo voy a dejar así porque como parece que hay problemas para pasarlo con el ratón, lo voy a dejar así, que espero que lo veáis bien, que yo creo que sí. Bueno, esta es una gráfica en la que se puede apreciar las diferencias entre el trastorno del lenguaje, el retraso. A ver, aquí vemos un desarrollo normal, que a los 6 años, a los 4 años, perdón, tienen el 100% de adquisición del lenguaje. El trastorno del lenguaje, vemos que a partir de los 5 hay un estancamiento de la adquisición. Esta parte de acá es como la gráfica que yo les estaba mostrando antes. Aquí vemos el desarrollo típico, el desarrollo que está dentro de la norma, que siempre va en incremento, ¿no? Siempre vamos mejorando nuestras habilidades lingüísticas. Aquí vemos los estudiantes con retraso, que digamos, después alcanzan, digamos que la norma, y luego vemos los estudiantes con trastorno del lenguaje, que ya para los 5 años un estancamiento y como que las dificultades persisten, persisten, persisten. Por eso que es muy importante en esta primera etapa de 0 a 3 años la intervención temprana y la terapia del lenguaje como tal, ¿no? Hasta ahí esta parte, ¿está toda clarita? ¿Preguntas, dudas antes de avanzar? ¿Sí se entendió esta parte de cómo va el trastorno del lenguaje, cómo va el retraso del lenguaje y cómo van los niños dentro de la norma?
¿Hasta ahí todo ok? En el chat de Zoom, por favor, cuéntenme para poder avanzar. ¿Todo clarito? Cuéntenme en el chat de Zoom. Ahora, hay que entender que ustedes cuando van a trabajar con un estudiante que presente trastorno en el desarrollo del lenguaje, van a trabajar dos procesos. Van a trabajar la comprensión y van a trabajar la expresión. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Así que, por ejemplo, vamos a trabajar el seguimiento de instrucciones, vamos a trabajar en lo que es comprensión, las respuestas adecuadas a preguntas, vamos a trabajar, señalar un objeto entre varios. Entonces, esta parte es muy importante que ustedes la puedan trabajar. Vamos a terminar de ver simplemente esta partecita que explica lo de las gráficas y seguimos conversando. Y el desarrollo del lenguaje. Y el retraso del lenguaje empieza con retraso desde los 2 años, pero llega un momento que a los 6 se pone a nivel de los niños que tienen un desarrollo normal del lenguaje, ¿vale? Entonces, a partir de los 6, todo lo que es lenguaje está adquirido, ¿vale? Ya se cierra ese periodo de desarrollo, que podemos seguir creciendo, por supuesto, en adquirir vocabulario y tal, pero el desarrollo de lo que es del lenguaje se cierra, con lo cual no podemos decir que un niño con 7 años tiene retraso en lenguaje, ¿vale? Ya no sería un retraso en lenguaje, tiene 7 años. Entonces ya estaríamos hablando de un trastorno del lenguaje. Vamos a ver la definición de TEL. Bien, entonces ahí se nota toda esta parte de la gráfica y ustedes ya vieron la definición ahí de TEL, que ya la vimos la primera clase, así que ya eso no lo vamos a repasar, pero lo que yo quiero saber, si ustedes están trabajando con un niño con un trastorno del desarrollo del lenguaje, ustedes tienen que trabajar la comprensión y la producción. Ahora, ¿cuál creen que es más importante, la comprensión o la expresión? ¿Qué cosa tienen que trabajar primero para que tengan lo siguiente? ¿Cuál sería primero, la comprensión o la expresión? ¿Cuál sería primero? En el chat de Zoom, por favor, respóndanme, ¿cuál sería primero, la comprensión o la expresión? ¿Qué van a trabajar primero? ¿A qué le tienen que dar importancia para que lo otro se dé? Porque siempre se busca la expresión, ¿no? Pero, ¿qué tienen que trabajar primero? A ver, las voy a leer en el chat. Comprensión, por supuesto. Denle importancia a la comprensión, porque luego están diciendo, ay, es que el niño no habla. No es lo más importante que hable. Primero es que comprenda, porque si no luego va a empezar a hablar y va a empezar a hablar con ecolalia, o sea, con repetir y repetir sin tener comprensión de lo que está diciendo. Y ustedes le van a decir cómo te llamas y él les va a decir cómo te llamas. Ustedes le van a decir cómo estás y él les va a decir cómo estás. Y así sucesivamente. Entonces, la base aquí del tratamiento y de la intervención en el TEL, en el trastorno del desarrollo del lenguaje, es la comprensión. Ustedes trabajan en seguimiento de instrucciones, respuestas adecuadas a preguntas, señalar un objeto entre varios, señalar el dibujo que mejor expresa el significado de una frase, precisar la frase que mejor describe un dibujo. Y luego tenemos la producción y la expresión. Por ejemplo, ya ahí recién, ¿no? Todo lo que comprende y lo que entiende lo va a poder nombrar, va a manejar un vocabulario adecuado, va a tener estructuras y longitud de frases y oraciones adecuadas, va a tener una secuencia y un mensaje fluido, va a poder tener una producción de textos orales, es decir, que nos cuente, ¿no? Uniendo más de 4 oraciones, eso es muy importante. Entonces, es muy importante que de base ustedes trabajen la comprensión, y eso se los digo porque luego los niños van a terapia de lenguaje y no reciben la intervención que es adecuada. ¿Por qué? Porque están trabajando que el niño pronuncie sonidos. Y eso es lo último que van a trabajar. Primero el niño tiene que empezar a hablar, porque imagínense que es un niño que todavía no dice ninguna palabra. ¿Y por qué no la dice? A veces porque no comprende, o sea, no tiene ese vocabulario en su comprensión. Entonces, primero de base, siempre el lenguaje comprensivo, para luego tener un lenguaje expresivo adecuado. Y luego cuando ustedes tengan ese lenguaje expresivo adecuado, ya van a tener el habla, ¿no? Y en esa habla ustedes ya van a poder corregir cada uno de los sonidos. Pero la prioridad es la comprensión. Esa es la prioridad. Ahora, también tienen que trabajar en el TEL las funciones del lenguaje. Ustedes van a encontrar muchos autores hablando de funciones del lenguaje.
pero en este caso yo les voy a presentar las funciones de lenguaje. En este caso tenemos 6 funciones. La función referencial o informativa, donde el individuo hace uso del lenguaje con el único fin de comunicar una determinada información. Luego tenemos la función emotiva, donde el emisor comunica un mensaje e intenta transmitir algún estado de ánimo, sentimiento o emoción. Función apelativa. La comunicación se centra en el receptor con el objetivo de provocar en él alguna reacción en particular, ya sea para que haga o deje de hacer algo. Tenemos la función fática. La comunicación se centra en el canal de transmisión y lo que se intenta es comprobar que continúe abierto para así poder establecer o continuar con una comunicación. Por ejemplo, cuando están hablando por teléfono y están, hola, sí, ¿me escuchas? O cuando yo les digo, sí, ¿me entendieron? ¿Se escuchó? Ya, esa parte es la función fática, que trata de mantener este contacto. La función estética, que tiene que ver con la parte poética, y la función metalingüística, que es cuando el idioma habla el idioma. O sea, en este caso, cuando ustedes buscan una palabra en el diccionario, ¿no? El mismo idioma está dándoles el concepto de la palabra. O sea, su misma lengua o su mismo idioma. Las funciones comunicativas básicas que ustedes tienen que trabajar es la función referencial o informativa, la función emotiva y la función apelativa. Estas 3 funciones las tienen que trabajar en los estudiantes con trastorno de desarrollo del lenguaje. Ahora, muy importante la comunicación, que va a implicar 2 partes, la parte no verbal y la parte verbal. La comunicación se va a desarrollar de forma progresiva y cada niño con su propio ritmo, pero tenemos de igual manera hitos del desarrollo a considerar. Ahora, los niños van a tener distintos intereses y habilidades para comunicarse, por eso tenemos que conocerlo. Observándolo, nos da información que necesitamos para interpretar y comprender sus sentimientos e intereses. Luego tenemos que esperarlo. Tiene la oportunidad de manifestar sus necesidades. Escuchándolo, siente que le damos reconocimiento y que es especial para nosotros. Adquiere seguridad y el estímulo para seguir comunicándose. Entonces, miren, esperando, esta parte es muy importante porque a veces cuando se está realizando la estimulación y nosotros queremos que se imite la repetición de una palabra, de un sonido, nosotros estamos como que, digamos que estamos mostrando la imagen y estamos diciéndole, ¿no? ¡Pam! Tenemos que esperar al menos 10 segundos. 10 segundos es bastante, mírenlo con cronómetro. Esperamos, ¿no? Como mirando a los ojos e invitándolo a decir pan. Pero si nosotros estamos pan, pan, pam, 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 no le damos el tiempo para poder decir todo lo que tiene que decir. No le damos el tiempo para imitar. Discúlpeme que justo quería toser. No les damos el tiempo para imitar esta palabra, porque si nosotros estamos con la palabra sin esperar a escucharlo, no va a poder decirlo, porque ya él quizás lo va a decir y nosotros ya interrumpimos con pan, pan, no tenemos que decir pan, esperar más o menos 10 segundos, invitándolo, obviamente con la mirada, mostrándole la imagen, todo, a que lo diga. De repente no diga nada. Lo hacemos 3 veces y ese día no lo diga, pero en otro momento y otro día sí lo va a hacer, pero tenemos que darles el lapso de tiempo, porque muchos niños tienen lenta la parte de la denominación. No hay una velocidad de denominación adecuada. Es decir, qué tan rápido nombran. Muchos niños pueden saber cuál es el nombre o quizás no y se demoran buscándolo en su memoria de trabajo, en su memoria a largo plazo y están buscando la palabra. Tenemos que darle el tiempo porque hay lentificación de los procesos cognitivos. Cuando hay un trastorno del desarrollo del lenguaje, hay un impacto en su desenvolvimiento, en sus habilidades y a veces no les damos el tiempo que deberían de tener. Entonces, esperarlo es muy importante y escucharlo también, porque a veces nos quiere decir algo, así sea un sonido o un gesto, y no le estamos prestando atención. Entonces, para que tengamos ese intercambio, hay que darle el tiempo para que lo haga y hay que prestarle atención a esos intentos comunicativos. Y observarlo está muy relacionado con que sepamos qué le gusta y qué cosa no le gusta, qué le interesa y qué cosa no le interesa,
Esto es también bien interesante y bien importante que ustedes lo puedan trabajar. Y hablando de actividades para estimular el lenguaje con niños que no hablan, ustedes van a trabajar de la siguiente manera. Van a trabajar los componentes del lenguaje. Especialmente con el trastorno de desarrollo del lenguaje, ustedes tienen que ir de lo siguiente. Tienen que trabajar de manera integral estos 4 componentes. Pero a los que les van a dar prioridad van a ser a la pragmática, al léxico semántico y al morfosintáctico. Al componente fonético-fonológico, ustedes lo van a estar trabajando de manera indirecta porque obviamente están pronunciando correctamente las palabras. Y ya con eso tenemos también, ¿no?, un trabajo de este componente. Pero hay que entender que muchas veces solo se ponen a trabajar que el niño pronuncie sonidos. Y yo no les digo que no lo van a trabajar, pero lo más importante es la comprensión. Porque cuando el niño todavía no emite ninguna palabra es porque no tiene una serie de habilidades anteriores. Y ustedes en intervención tienen que dar prioridad a los prerequisitos para el desarrollo del lenguaje. Ustedes quieren que el niño desarrolle el lenguaje verbal, ¿no? Entonces tienen que trabajar atención conjunta, contacto visual, seguimiento de indicaciones, imitación, intención comunicativa. Entonces vamos con el componente pragmático. Esto tiene que ver con el uso del lenguaje social y en contexto. Con los niños pequeños van a trabajar la imitación, van a trabajar la atención conjunta, van a trabajar el contacto visual, el seguimiento de indicaciones, la intención comunicativa, el lenguaje no verbal. Ya más grandecito, dependiendo de lo que necesite trabajar el niño, seguirán trabajando ellos si es necesario, porque pueden tener un niño de 3, 4, 5 años que todavía no ha empezado a hablar. Igual hay que trabajarlo. Y también ya con niños que ya están hablando y comunicándose, vamos a trabajar ya cosas más complejas, comprensión de contextos, refranes, inferencias, etc. En lo que es el componente léxico semántico, vamos a trabajar el vocabulario. El vocabulario, en este caso, el vocabulario, el significado y la palabra. Porque el niño debe ser capaz de que si yo le pregunto, ¿qué es una vaca? Él me diga, es un animal que vive en la granja, que dice mu. En cambio, si en este caso luego tenemos que si yo le digo, hay un animal que vive en la granja, que es de color blanco con negro, ¿qué cosa es? El niño debe ser capaz de decirme, es una vaca, ¿no? Y yo le digo, un animal que vive en el mar, me dice, es un pez, ¿no? Esa parte es muy importante, que maneje la palabra, el significado y categorías, ¿no? Que yo le pueda decir, dime 10 frutas. O yo le diga, ¿qué es una manzana? Es una fruta, ¿no? Lo ubique en su categoría. A ese nivel apuntamos. No que simplemente estén haciendo palabras sueltas, como ustedes han visto en los cuadernos de estimulación. Que sí, para hacer estimulación en un primer momento con un niño de 1 año, 2 años, puede funcionar, pero si ustedes no trabajan ese vocabulario con artículos, con preposiciones, con un verbo, el niño empezará a formar frases ya en el componente morfosintáctico que tiene que ver con la estructuración de frases y palabras. Van a notar que el niño empieza a hablar como habla Tarzán, mi querer pan. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a hablar así? Porque no se ha trabajado de forma adecuada. Ustedes están trabajando una palabra, a esa palabra trabajen en un contexto. Digamos que ustedes están trabajando la palabra pan. Estábamos hablando del pan, ¿no? Pónganle en una oración, yo como pan. Luego trabajen los artículos, el pan, un pan. Colóquenle al vocabulario que ya trabajaron, digamos, ustedes han trabajado alimentos, trabajen todos sus alimentos, digamos que son 8, con todos sus artículos, tanto definidos o indefinidos, un, una, unos, unas, en singular y en plural, y también con el, la, los, las. Porque si no, luego el niño va a estar diciendo, el manzana. ¿A ustedes les ha pasado cuando han trabajado con niños que
que no hablaban y empezaron a hablar de esta manera, digamos de manera incorrecta, es porque cuando han estado trabajando el vocabulario y las palabras de forma totalmente aislada. Por eso les digo, póngale artículos, póngale preposiciones, empiecen a trabajar el singular y el plural también, ¿no? Para que pueda conjugar con coherencia, con cohesión. Si no, luego en el componente morfosintáctico va a tener un retraso de estar diciendo, yo querer pelota, ¿no? Una cosa así, que yo siempre les digo de ejemplo, no es que está hablando como Tarzán, ¿no? Yo ser, ¿no? Tarzán, algo así, sin conjugar el verbo. Por eso es muy importante que ustedes cuando estén trabajando no trabajen las cosas aisladas, sino contextualicen, porque los niños con TEL van a tener sus dificultades importantes y van a tener que enseñar hasta a usar los artículos definidos, indefinidos, usar los conectores, ¿no? Una manzana y un plátano. Hasta esta primera parte, ¿se entendió? Porque luego voy a hablar solo del componente fonético fonológico, que siempre es el componente, este componente aquí, lo voy a hablar al final, porque es el componente favorito. Parece que solamente trabajan eso en terapia de lenguaje. Eso no es terapia de lenguaje. Siquiera podría ser terapia del habla, pero ni siquiera es terapia del habla, porque la terapia del habla es más compleja todavía que eso. Pero el lenguaje es trabajar estos 4 componentes. Y especialmente es un niño con trastorno del desarrollo del lenguaje, porque ¿acaso es un niño con trastorno del desarrollo del habla? No, es un niño con trastorno del desarrollo del lenguaje, tienen que trabajar el lenguaje. En cambio, si es un niño con trastorno fonológico, ya, obviamente, solo se afectó la parte fonética fonológica. Ahí sí, solo trabajen el componente fonético fonológico. Y igual lo tienen que relacionar con lo demás, porque siempre el lenguaje es un todo, ¿no? Porque a esos sonidos, esas sílabas las tienen que poner en palabras, a esas palabras en oraciones, esas oraciones en textos. Entonces, en relación a los componentes del lenguaje, ¿está todo clarito? Igual si ustedes quieren saber más, yo les recomiendo que puedan buscarlo en internet también, investigar un poquito. Yo les he compartido la clase pasada también unos documentos allí que les van a ayudar. Ahora, coméntenme, hasta ahí, ¿está todo clarito sobre los componentes del lenguaje? ¿Preguntas, dudas? Aquí vamos a ver una muestra del habla de una niña de 7 años, para que vean cómo ella narra y cuenta la historia que ha escuchado. Miren. Le cuesta, ¿no? Ordenar y contarme lo que había pasado. Es decir, un niño sin dificultades en el lenguaje, sin trastorno del lenguaje, me presentaría primero la historia y me diría, pues era un niño que vivía con su perro y su rana y un día la ranita se escapó. Empezaría así, porque lo he hecho y los niños que no tienen problemas en el lenguaje te lo empiezan a contar así. Pero él, a él le cuesta más, ¿no? Le cuesta más ordenar y contarlo. Otras dificultades características del TEL, como hemos dicho, tienen dificultades en memoria-trabajo. Esta parte importante, también recuerden que los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje tienen problemas de memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo especializada para aprender. Entonces no van a trabajar 20 palabras, ¿no?, de vocabulario. Trabajen, dependiendo de las habilidades del niño, entre 4 a 8 palabras. Pueden ser 4, pueden ser 6, pueden ser 8. Dependiendo, ¿ya? Vamos a escuchar. Porque desempeña un papel importante en las actividades cognitivas, entre ellas el lenguaje. Problemas en el almacén fonológico de memoria de trabajo, forma fonológica de las palabras, con la comprensión verbal y la adquisición del nuevo vocabulario. ¿Vale? Estamos hablando de memoria de trabajo auditiva, memoria de trabajo léxica, memoria de trabajo incluso a la hora de leer, de hacer la comprensión lectora, de hacer inferencias. Cuando los niños con trastorno del lenguaje leen un texto, tienen que leerlo varias veces porque el primer párrafo que han leído, al pasar al segundo ya se han olvidado, no pueden conectar esa historia que están leyendo y luego no entienden lo que han leído. Y es por eso, ¿no?
porque yo la memoria de trabajo cuando leo voy dejando en mi almacén información para cuando vaya a leer el siguiente párrafo haga las conexiones, ¿no? Inferenciales y voy entendiendo la historia de lo que está pasando. Además tienen dificultades en el déficit, tienen déficit en el procesamiento perceptivo, ¿no? La capacidad de procesar y clasificar los estímulos auditivos, los fonemas, que es una habilidad necesaria para la adquisición del lenguaje. Una medida pura que podemos comprobar de memoria de trabajo es la repetición de pseudopalabras. Son palabras que son inventadas, que no existen, y entonces les hacemos repetir esas palabras. A ver, ahí tienen que utilizar memoria de trabajo. No pueden utilizar el léxico de la palabra, sino lo que es la memoria de trabajo en cada una de los fonemas que están ahí en esa pseudopalabra. Una prueba de memoria de trabajo en el WIS 5 viene a ser la repetición de dígitos. Eso es La repetición de palabras para, por ejemplo, evaluar qué tal le va la memoria de trabajo, es que ustedes le digan, digamos, una cantidad de números, ¿no? Puede ser 4, 5, 2, 1. A ver, que el niño lo repita, 4, 5, 2, 1. Que los mantenga en la memoria, ¿no? Ahora, quiero que ustedes noten que esta memoria de trabajo se afecta mucho en sus estudiantes o sus niños que van a tener trastorno del desarrollo del lenguaje. Por eso yo les pido que ustedes puedan tener la experiencia, la consideración y la observación para poder identificar con cuántas palabras van a trabajar. No pueden trabajar con muchas palabras porque no las va a retener en todo el proceso. Ahora, bueno, vámonos a componentes fonéticos fonológicos. Primero, para eso ustedes tienen que manejar este cuadrito. Hay varios cuadritos en internet de cómo se adquieren los fonemas del habla. En este caso, vamos a trabajar con este, que es la versión peruana del español, ¿no? En este caso, el español peruano aquí. Entonces, al año y medio debe pronunciar todas las vocales. A los 2 años, P, B, M. A los 2 años y medio, la T, el sonido de la T, el sonido de la D y el sonido de la F. Son sonidos, no son letras, no es el abecedario, cómo se enseña, no, no, no. Es cómo va a pronunciar los sonidos, en qué orden va a aparecer. Entonces, quiero mostrarles que hay unos sonidos que se representan por más de una letra. Ejemplo, es el de sa, se, si, so, su, y sa, se, si, so y su. En nuestro país no hay una diferencia en el sonido de la Z. En nuestro país nosotros utilizamos, en nuestro país nosotros no pronunciamos, digamos que diferente el sonido de la Z. Si nosotros decimos, si nosotros decimos zapato y nosotros decimos sapo, es el mismo sonido de la S, o sea, el mismo sonido. Ahora, si nosotros decimos karate y decimos casa, aquí tenemos kake, kiko, ku y tenemos kake, kiko y ku. Quiero que vean que es diferente letra, mismo sonido. Karate y casa, mismo sonido. Koala y coco, mismo sonido. Koala, coco. Mismo sonido, diferente letra, ¿verdad? Hasta ahí. El orden que vamos a trabajar, ¿está claro? ¿Se está claro de que tenemos que trabajar en qué orden? Sí, hasta ahí. En el chat de Zoom, por favor, cuéntenme. Que más de una letra puede representar un sonido. Anita, te escucho. Sí, Miss, o sea, no entendí, o sea, ahí tenía la duda, claro, pueden ser en un mismo, una misma etapa, ¿no? Una misma edad, pero por ejemplo, si hay deficiencia en la R, pero también en la C con la G, entonces, o sea, lo que usted nos dice es que hay que empezar desde arriba, o sea, las edades que Sí, debería ya haber cumplido, en, ¿verdad? en orden. Así, sí, sí, mira. Voy a darte un ejemplo. Digamos que este niño tiene 4 años. Entonces, él debe tener todos los sonidos desde los 4 años
Acá les voy a mostrar. Em, a ver, digamos que tiene 4 años. Entonces él debe tener todos estos sonidos hasta acá. Todo, todo. Pero este niño del ejemplo no pronuncia la vocal E, no pronuncia el sonido de la S y no pronuncia la R. Miren, la R está fuera de su edad. Ahora, hay papás que les van a traer al niño que no pronuncia la R por la R, pero ustedes no van a trabajar la R todavía. ¿Qué van a trabajar primero si les estoy diciendo que no trabaja la E, no trabaja la S? ¿Con qué van a empezar a trabajar? ¿Cuál es el sonido fonema que van a trabajar? La E, Claro, la E. Primero la E, luego la S y luego la R, si es que todavía no la tienen. Entonces, en ese orden. No, no les estoy diciendo que ustedes sí o sí tienen que repasar todo. Si el niño ya lo tiene, que lo usa bien, cuando habla se le entiende, no hay problema. Pero si es que el niño no lo pronuncia, lo sustituye, lo omite, lo combina, ahí tienen que ustedes ir a trabajar en ese orden de adquisición. El tema es que a veces los niños con 4 años van a terapia, con 3 años, y el papá dice, no, porque trabaje la R. Y la persona que no sabe que está haciendo la terapia dice, ay, voy a trabajar la R. Pero la R todavía no le corresponde. Y el niño no pronuncia lo demás anterior, imagínense. Y hacen un mal trabajo, ese es el detalle, que hay que manejar esto de memoria para ver el orden de adquisición. ¿Hasta ahí todo clarito? ¿Preguntas, dudas? A ver, las voy a leer en el chat. Sí, pero recuerden que son sonidos, no son letras. O sea, ustedes están trabajando el sonido de la K, es el K, eso están trabajando. El sonido de la S, o sea, el S, no es que están trabajando la S y la Z, porque a veces confunden que eso es el orden para enseñar a leer y escribir. No, este es el orden de que van apareciendo los fonemas a la hora de hablar en los niños y en todos los seres humanos. me hice una pregunta. Cuéntame, Anita. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ya, capaz no tienen 5 años, ¿no? Capaz tienen 6, 7, y ya combinan las letras, pero lo combinan mal y lo escriben mal? Por ejemplo, ya usted ha puesto la G y la L, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en Ajá, vez de decir ratón, dicen latón? O sea, como GL y lo escriben así. Entonces, ahí, ajá. ¿cómo se empezaría a trabajar? ¿Por el A ver, sonido ahí o la escritura? ya, primero ahí ya no es solamente un problema de lenguaje, tiene que ser terapia de lenguaje y terapia de aprendizaje. Lo que hay que enseñarle al niño es a que escriba como le dictan, que no se dicte él, porque él todavía no pronuncia correctamente, ¿no? Primero, que escuche a la profesora y escuche lo que le dictaron, no que él se repita, porque si él se repite va a escribir latón, ¿no? Ahora, hay que hacer terapia de lenguaje, hay que trabajar el fonema, la R, ¿no? Que no lo tiene, y también en terapia de aprendizaje trabajaría la conciencia fonológica, aunque en terapia de lenguaje también lo pueden trabajar, ¿no? Pero ya es parte de terapia de lenguaje con aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es primero? Trabajar el componente fonético fonológico, que es la base, y la escritura junto con la escritura, porque si el niño ya escribe, ya le, ya le pediríamos, ya le pediríamos que pueda escribir, que pueda completar palabras, que pueda completar la letra. O sea, ya le dejaríamos otro tipo de fichas. Cuando el niño todavía no escribe, trabajamos con imágenes y la parte oral y completar con figuras que pegan, ¿no? Pero ya si escribe, ya va de la mano, ¿no? También tienen que trabajar el lenguaje escrito. ¿Hasta ahí está todo claro? Ya, está bien. Entonces ya está clarito ahí, ya me cuenta Anita que sí.
Entonces, bueno, ya está la parte de lo de los sonidos del habla en ese orden. Y bueno, para ir cerrando, aquí les he dejado algunos ejercicios prácticos para estimular el lenguaje, que van a funcionar con todos los niños. Primero, contar cuentos. Contar cuentos y cantar canciones siempre va a estar recomendado. Ahí trabajan todos los componentes del lenguaje, vocabulario, frases, seguimiento de indicaciones. Esas canciones que dicen, ¿no? Arriba las manos, abajo, vamos a chacar con los pies, trabajan pragmática. Porque imagínense que en Bartolito, por ejemplo, trabajan absurdos, ¿no? Cuando Bartolito dice muy, Bartolito no, Bartolito eso es una vaca, ¿no? Miren, trabajan absurdos con canciones, pragmáticas. Hay que elegir bien la canción, canciones con frases repetitivas, canciones que tengan interacción, canciones que pidan respuestas, ¿no? Para esta interacción. También, ¿no? Canciones que tengan seguimiento de indicaciones, ¿no? Esa parte es muy importante. Lo mismo con los cuentos, pónganle títeres, pónganle material concreto. Luego tenemos la parte de fotos o imágenes. La parte de fotos o imágenes yo lo uso mucho en trastorno de desarrollo del lenguaje en TEL, porque si bien es cierto los niños empiezan a hablar, dicen palabras sueltas. Ahí ustedes van a ver que muchos niños empiezan a decir, ¿qué hiciste en el colegio? Y ellos dicen, nada, estudié una sola palabra, ¿no? Entonces, para mejorar esto, ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen que hacer lo siguiente. Van a pedirle que la maestra les envíe fotos de lo que va haciendo al inicio, para la tarde, para el más tarde. Y, y ustedes van a ver, ¿no? En matemática, en comunicación, en el recreo, a la salida. Y luego le van a mostrar al niño para que ustedes les narre y les cuenten. Y así van a mejorar la parte morfosintáctica. Obviamente hagan sus oraciones, usen apoyos visuales, pónganle pictogramas, pónganle fotitos, hagan primero más cortas, más largas, las oraciones conforme va avanzando. Si ya escribe, que complete la oración. Pero la idea es que con las fotos tenga como que el recuerdo de qué estaba haciendo para mejorar, porque si no, la respuesta va a ser con una palabra. No sé si les ha pasado. ¿Han tenido casitos así? Bueno, utilizar títeres o las marionetas para la estimulación del lenguaje, eso siempre está recomendado. Luego, utilizar la tecnología, la podemos utilizar con videos interactivos, con grabación de voz también, para que mejore. Y bueno, y aquí en las diapositivas les he dejado cómo armar un libro de texturas, porque muchos niños con trastorno del desarrollo del lenguaje a veces son muy dispersos, muy distraídos, y sí sería muy bueno que ustedes puedan, con este libro de texturas, puedan concentrarlos para que ellos los escuchen. Eso es muy importante. Ahora, para ir terminando, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Aprovechemos en responder a algunos casitos. Creo que podemos responder a 2 preguntas, dependiendo qué tan larga sea. ¿Pueden levantar la manito para escucharlas, por favor? Flavia, te escucho. Buenas tardes, Miss, de acá de la Argentina, en la provincia de Tucumán, una parte del interior del país de Argentina. Le quería agradecer, obviamente, por este gran taller y hacer una pregunta. Tengo un niño con autismo y tiene 5 años. La mamá comenta que el nene muy poca comunicación tiene, o sea, no tiene eh, yo supongo que es por el lenguaje, el habla, porque los niños siempre se comunican de alguna manera. Yo quisiera saber, o que esté bien orientada, que tengo como que percibo que es la mamá quien, porque esto es en el hogar, y lo han notado mucho en su educación en la institución donde asiste, o bueno, asistía porque ya terminaron las clases, y me parece a mí, tengo eso, percibo que por las observaciones que hice, que es su mamá quien eh, como que no deja que desarrolle el habla, porque es como que ella sabe todo lo que él quiere. No sé si Sí, puede me entiende, que pasar. no sé, Sí, bajar sí, puede eso, pasar. sí. Termine de comentar.
Sí, no, y eso quería que me orientes, cómo podría poder trabajar para que él empiece a desarrollar el habla. Ya tiene 5 años y Claro, había ya pensado, está. sí, como un recurso, porque él asiste a terapias, ingresó con audiología y quería saber si está bueno como recurso acudir, por ejemplo, a objetos que sean de su interés y ofrecerle, por ejemplo, toma, dame, como para generar un vínculo y bueno, y ahí me quedo con eso. No sé Ya. si que me sugiere. Claro, Flavia Linda, qué linda la pregunta. Te agradezco y igual te saludo desde acá. Estamos acá en Perú. Yo estoy en Lurín, imagínate, acá estoy, que me muero de calor. Ya, les contaba, primero, sí, muchas veces las mamás pueden ser la traductora universal y anticiparle todo y no generar necesidad de comunicación en el niño. Entonces, obviamente, si él no necesita pedir agua y ya le dan el agua, no va a hablar. Esto va a pasar mucho con niños con autismo porque no hay intención comunicativa, no hay necesidad de comunicación. Y si no hay, más aún en casa, no se crea la necesidad de comunicación, menos intención comunicativa va a tener. Entonces, lo que menciona su compañera, para niños con TEA, sí definitivamente a veces las mamás podrían ser un daño si ella está pues de traductora universal, porque ella le entiende todo. Entonces, ella no tiene que hablar, no tiene que pedir, porque ella lo anticipa y le da todo. Entonces, lo que hay que hacer de base es capacitar a la mamá y explicarle la importancia de la intención comunicativa y la necesidad de comunicación. Ahí lo buscas en internet. Generar intención comunicativa, generar necesidad de comunicación. Ahora, para tu niño con TEA, Flavia, yo te recomiendo, sí, trabaja toma, trabaja dame, trabaja mostrar objetos, trabaja con material concreto que a él le interesa, pero investiga mucho lo que es la atención conjunta, investiga mucho lo que es la imitación. Con esos dos prerequisitos, tú vas a poder desarrollar su lenguaje verbal de él y capacitando a la mamá que no, pues lo anticipe de esa manera porque está limitándolo, ¿no? Definitivamente. Por ese lado, ¿sí, Flavia? Muchísimas gracias, Ahora, Miss. igual te invito al diplomado en terapia y lenguaje que lo voy a dictar y ahí justo yo les comparto el libro del modelo Denver. El modelo Denver de atención temprana está diseñado, igual investigalo tú también, si gustas, igual yo les comparto el libro para que no lo compren, pero si gustas, igual tú puedes ir leyendo en internet todo lo que tenga relacionado a lo que es imitación, atención conjunta, comunicación verbal, juego, toda esta parte disminuye las dificultades en TEA. Entonces, con un buen trabajo en el modelo Denver, involucrar a la familia con esta parte, vas a poder sí o sí desarrollar su lenguaje de tu niño con el que estás trabajando. Y ya para cerrar, la última pregunta de Arnold dice que tiene un estudiante que le gusta leer demasiado. Cuando te hablas una conversación con él, no te mira a los ojos, suele ser poco social. En horas del recreo prefiere quedarse en el salón y leer. Allá, en este caso, este estudiante tiene algunos indicadores del trastorno del espectro autista, Arnold, así que sería muy bueno que lo derives al neuropediatra para evaluación, para que tenga sus terapias, tanto de comunicación, terapia de comunicación, o sea que se trabaje el lenguaje pragmático. ¿Por qué? Porque hay que trabajar contacto visual, hay que trabajar esta interacción, no puede limitarse toda su interacción a simplemente estar leyendo libros, porque quizás eso le gusta, es un interés restringido. Hay que tener cuidado. Entonces, la recomendación es esta parte de la evaluación, quizás necesite terapia de habilidades sociales, terapia de comunicación, lo que es terapia de lenguaje pragmático, también el tema de ser necesario, de alguna manera también acompañamiento de la familia, porque a veces cuando el niño no tiene diagnóstico, también es como complejo en la familia, ¿no? Pero no podemos limitar todo el desarrollo del niño a simplemente estar leyendo, porque eso disminuye habilidades. Y luego, quizás cuando es niño no se nota tanto, porque cuando es niño acompañamos más, pero cuando sea adolescente puede traer depresión, ansiedad y hasta el suicidio, ¿no? Así que por ese lado, que solamente se dedique a leer y no interactúe, no es positivo. O sea, todos los excesos siempre son negativos. Todos los excesos. Y bueno, por hoy, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos mañana para la próxima sesión, por favor no falten y yo espero verlas en el Diplomado de Terapia y Lenguaje que vamos a estar compartiéndoles ahí, como les decía, los aportes del modelo Denver para la intervención, los libros y todo ello, ¿no? Igual a ustedes les van a estar compartiendo ya sus diapositivas. Los voy a dejar con nuestra coordinadora, muchos cariños. Igual para los participantes que ya se inscriban al diplomado, a nuestra coordinadora decirles que ya les van a estar compartiendo los libros del modelo Denver para que los vayan leyendo. Y ahí que nuestra coordinadora les comenta.
Muchas gracias, muchas gracias. Agradecerle por el tiempo del día de hoy, por este bonito taller. Y sí, yo ya me quedo con ellos para poderles explicar el tema de cómo sería la inscripción al diplomado a los que desean participar y también los materiales que se les va a compartir. Bien, chicos, muy buenas tardes, les saludo una vez más, me presento, les saluda la licenciada Vanessa Limonchi, parte del equipo Holding 7.5, en este caso venimos representando a la TAM, que es una de nuestras marcas, por si conocen nuestras otras marcas también, sin ningún problema. Chicos, como estaba comentando la MIS, nosotros contamos con un diplomado en terapia del lenguaje. Bien, este diplomado en terapia del lenguaje lo dicta nuestra misma ponente, Miss Sharon. Bien, y se enfoca directamente en el desarrollo de problemas en el habla, tanto en pequeñitos con TEA, TDAH, síndrome de Down, o niños que no tengan quizá algún diagnóstico de por medio, pero sí necesitan lo que es un apoyo del lenguaje. Esto va enfocado en el tema de educación y psicología. Esto quiere decir, soy docente, ¿lo puedo llevar? Sí, sin ningún problema podemos llevar este diplomado o especialización, ya que nos vamos a enfocar en manejo de pequeñitos, de niños hasta adolescentes. Bien, el tema total del diplomado se enfoca en niños y adolescentes. A ver, acá algo rapidito, después lo voy a mandar de igual manera por el grupo. Yo sé que hoy día no somos muchos por el tema de las fiestas y todo ello, pero de igual manera lo voy a compartir por el grupo. Chicos, esta es la malla curricular. En sí, el diplomado como tal se va a dividir en 10 meses, en donde en principio vamos a ver lo que es el marco teórico como todo, vamos a poder ver el tema de los términos, las definiciones, y vamos a ir avanzando directamente cómo crear nuestro propio material para poder trabajar con los pequeñitos. Esto quiere decir, señorita, ¿y cómo practico? Ok, muchos de los que están participando dentro del diplomado ya trabajan con niños actualmente. Niños como en el caso que nos presentó una de nuestras compañeras acá, pequeñitos que quizá ya tienen alguna dificultad del habla o que quizá nosotros sospechamos que algo está pasando. Bien, entonces nosotros nos enfocamos en este pequeñito y realizamos el material a base de esto. Esto quiere decir, yo puedo presentarle un caso en caso de mí, mi niña que estudia conmigo, ¿ok? Otra colega presentarle otros casos y así vamos trabajando con casos vivenciales, casos reales, tanto de cómo abarcarlos, de cómo desarrollarlos y cómo solucionarlos. Bien, tenemos lo que es aplicación de estrategias, lenguaje y memoria, lenguaje y atención. Entonces, todo se va a dividir en 10 módulos. Es una clase por semana que se llevaría todos los días viernes. En este caso serían los viernes, estamos comenzando el 10 de enero, de 7 a 9 de la noche. Se va los viernes directamente hasta finalizar. No hay cambios de horario, no hay cancelación de clases, feriados, siempre y cuando sean festivos grandes. Esto quiere decir, por ejemplo, Navidad y Año Nuevo han sido los únicos feriados de este año respetados dentro de las clases. Y así se da directamente todos los feriados restantes. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no puedes entrar a una clase en vivo? Pues directamente tenemos la posibilidad de que puedas observar la clase a través de tu plataforma virtual que se crea cuando nos matriculamos al diplomado. Bien, chicos, ahora, el costo o el valor promocional para la inscripción en tema de talleres está siendo de 180 soles. Estoy hablando del diplomado. Bien, esto abarca tu matrícula y tu módulo número 1. O sea, el primer mes ya está cubierto. Los meses restantes quedarían únicamente en 130 soles y estos se van pagando mientras vamos estudiando, como una mensualidad regular en una institución, tal cual. Bien, ahora, esto también conlleva lo siguiente. A todos los alumnos que se encuentren ya dentro de nuestra institución se les envía los flyers o la información de todos los talleres que se brindan mensualmente. Bien, van a poder ingresar sin ningún problema a todos si es que lo disponen o a los que ustedes necesiten para lo que es su hoja de vida. Bien, recuerden que el diplomado o especialización tiene una doble certificación avalada por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, que es el diplomado o en la especialización, y una a base de cualquier módulo. Esto quiere decir, señorita, yo quiero mi certificado adicional con el módulo de creación de material didáctico de lenguaje. Ok, se te brinda un certificado adicional con este tema. Bien, esto sale avalado por la institución de capacitaciones LATAM. Ahora, también se te brinda las entradas gratuitas a los congresos nacionales que se brindan, son entre 3 a 4 por año que se brindan en Lima,
bien, para que tú puedas venir totalmente gratuito y también poder invitar a colegas. Asesoría académica personalizada porque nosotros estamos conectados, así como ahorita a través de los grupos de WhatsApp, con ustedes durante toda la duración de la especialización. Plana docente, en este caso, nuestra ponente Sharol es la que nos acompaña durante estos 10 meses. La ceremonia de graduación se lleva a cabo en nuestra institución, que se realiza al finalizar el diplomado o especialización. Dependiendo de las fechas, esto quiere decir, juntamos al grupo de terapia y lenguaje, al grupo de terapia ocupacional y así a todos los grupos que hayan terminado en el mismo rango de tiempo para poder hacer una bonita ceremonia dentro de la institución. Bien, sorteos y premios, si han podido ver nuestras redes sociales, hace poquito hemos sorteado 3 canastas para todos los alumnos que están con sus pagos al día y también hemos subido las fotitos del recojo de estas canastas que ha sorteado la institución. Bien, y los descuentos exclusivos por estudiar más de una especialización o diplomado con nosotros siempre están a cargo de nosotros, que somos quien vamos viendo cuántas inscripciones tienes con nosotros y todo ello. ¿Sí? Ahora, el tema de la duración, como les comentaba, es de 10 meses. Estamos comenzando ya este viernes 10 de enero. Nos encontramos ya con la separación de vacantes ahora. Y recuerden que por el tema de fiestas todo se demora un poquito y ya el inicio del otro mes es quizá un poquito más pesado. Es por eso que estamos cerrando ya las inscripciones esta semanita que viene. Si estás interesada en poder participar, me escriben, chicos, a mí o al licenciado Richard a través del grupo o por este medio. Acá estoy dejando mi número para también poderles compartir el material que la ponente está indicando para todos los que se inscriben, para que ya puedan ir leyendo, por ejemplo, lo que es el manual Denver o los puntos que ella nos ha dado para los libros correspondientes que ustedes ya tengan previo conocimiento para el ingreso a este diplomado, ¿sí? Si alguien tiene alguna otra duda, de igual manera, recuerden que este taller pequeño de 3 días tiene una certificación, es una certificación avalada por nuestras instituciones, en el caso de Capacitaciones Latam, y tiene un costo único de 80 soles si lo quieren en formato digital o en formato físico tiene un costo único de 100 soles y esto incluye el envío hasta la puerta de tu domicilio. Bien, esto sí se envía en un periodo de 48 a 72 horas. Ya en este caso, por ejemplo, tú pagas ahorita y yo se te estaría entregando el día lunes a más tardar el formato digital. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Recuerden que la clase de mañana es a las 8 de la noche. De igual manera se estaría compartiendo el link a través del grupo para que se puedan unir, ¿sí? Genial, creo que no hay ninguna otra pregunta y estoy dejando mi número, chicos, para que se puedan comunicar conmigo y que me consulten cualquier tipo de información. De igual manera pueden ingresar a mi número y también van a ver el catálogo de los cursos que estamos brindando, ya que no solo son terapias de lenguaje, tenemos terapia ocupacional, TEA, TCC, estimulación temprana y lengua de señas, los cursos que están por aperturar en enero, ¿sí? Eso sería todo de mi parte, chicos. Nos estamos viendo el día de mañana para la última sesión de este taller. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el día de mañana por la nochecita.